Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellas del signo de Tauro. Cariño, ¿cómo estás, corazón? He estado ausente lo que es un par de días, ¿vale? Estuve enfermito, sinceramente estuve enfermito, con mucha fiebre. Pero bueno, ya estoy más estable ya, gracias a Dios, mi querido bisonte. Por eso que no muestro la cara, porque quiero recuperar mi semblante. No vaya a ser que te espantes, antes muerto que sencillo, cariño, ¿vale? Es esto, mi querido bisonte. Entonces, recuerda que es una lectura general, tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo, mi querido bisonte. Antes de empezar, Tauro, nos vamos a recargar de buena energía, ¿vale, bisonte? Te he extrañado, cariño, te he extrañado. Sé que a algunos no les gusta que le diga bisonte, pero te he extrañado, mi bisonte. Vamos a ver. Richard, tú lo que extrañas es facturar. También, cariño, porque tengo que pagar deudas también. Vamos a ver, bisonte, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido bisonte. Muy bien, mi querido Tauro. Muy bien. Es muy curioso, Tauro, porque cuando yo hago con el cuenco tibetano, mayormente no canalizo directamente cuando hay un ser de luz que quiere hablar. Pero es que desde el primer campanazo que he hecho, he sentido, he escuchado como esa vocecita interna que te dice, dile que todo va a ir bien, dile que soy su abuela, me ha dicho. Tú solamente ve tomando, ¿vale? Porque piensa, mi querido bisonte, que somos miles. Dile que ese hijo o esa hija va a estar bien. Inclusive Tauro, aunque parezca de loco, me ha dicho, quédate tranquilo, tranquila, porque es tuyo. Eso es lo que me ha dicho esta energía, bisonte. Esto es lo que me ha dicho. Siento, mi querido bisonte, que muchos de vosotros también, aparte de lo que he sentido esa voz, siento que ustedes hay un grupo que están en un proceso de cambio. Pero este cambio no es para mal, es para bien. Es como que te viene una propuesta o tienes una propuesta, bisonte, pero te viene un proceso de cambio. Algunos de vosotros, Tauro, también están sintiendo como una conexión, como un acercamiento espiritual. Es como que estás a flor de piel, cariño. Como que tus seres de luz, tus ángeles, tus seres queridos quieren entregarte alguna información, pero es para tu evolución, bisonte, para tu evolución. Vamos a ver, pero a mí me ha sorprendido. Me ha sorprendido que ni bien empiece con el cuenco, se manifieste la energía de una abuela. ¿Vale? No todo tiene por qué estar relacionado con los hijos. Quizá de repente esta energía dice todo va a estar bien, no te preocupes. Eso también puede ser, bisonte. Tú ve tomando lo que es tuyo, pero me sorprende. Sinceramente me sorprende. Vamos a ver, Tauro. Vamos a ver, corazón, carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo para mi querido Tauro. Carta guía, carta consejo. Bisonte, cariño, estás muy conectado con las energías, Tauro. Estás muy conectado con las energías. A ver, hasta tiembla mi mano. Richard, son los antibióticos. También puede ser. Mira, bisonte. La carta de la luna, sé que para muchos la carta de la luna es una carta negativa.
Pero no tiene por qué ser negativo al 100%, porque la carta de la luna representa el signo de Cáncer. Y su mismo elemento es la luna, corazón. Entonces, representa la intuición, Tauro. Y como representa la intuición, representa también de repente esa energía que tú estás sintiendo, bisonte. Es esto, lo desconocido, Tauro. Muchos de ustedes, Tauro, o la mayoría, están entrando en una fase en la cual tu intuición se está elevando. Y esto, bisonte, sinceramente, no estaba pasando en ti, pero ahora está pasando. Ahora está pasando, ¿vale? Entonces me dice, como carta guía, carta consejo, tienes que hacer caso de las señales. En primer lugar, haz caso de tu intuición, me dicen, ¿vale? Haz caso de tu intuición. No siempre, Tauro, todo lo que brilla tiene que ser oro. Tienes que hacer caso de tu intuición. Vamos a ver. La carta de la luna también me dice, Tauro, una situación oculta muy pronto va a salir a la luz. Y posiblemente puede ser que tú ya estás sintiendo esto. Me sale lo que es un Virgo, me sale Capricornio, me sale Leo, cierras con un Libra. Tú solamente toma lo que es tuyo, mi querido bisonte. La carta guía te lo dejo. Vamos a ver iniciales, cariño. A ver, por Dios. Iniciales. Estaba lleno de polvo, Tauro. Es que no lo utilizaba hace tiempo. A ver. La letra F. La letra T. La letra E. Uno más. La letra I. Y también puede ser la letra H. Porque está justito. ¿Vale, bisonte? Muy bien. Tauro. Un mensaje del arcángel Gabriel. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido bisonte. Vamos a ver, Tauro, Tauro, Tauro. Dice, descifre su alma. Desde el momento en el que su alma se encarnó, no ha pasado ni un solo día sin cuestionarse las elecciones que ha efectuado en su vida. Concédase el tiempo de mirarse al espejo y concéntrese en su alma. Está listo para tomar un nuevo camino. Por eso te decía, bisonte, muchos de vosotros están en cambios. Muchos de vosotros, Tauro, de repente me dice, Richard, ¿estaré haciendo bien posiblemente en hacer este cambio? ¿Estaré haciendo bien dejando este trabajo? ¿Estaré haciendo bien de repente terminando esta relación? No te cuestiones, cariño. Todo tiene un porqué. Nada es por casualidad en nuestra vida, cariño, ¿vale? Hasta las enfermedades tiene un porqué. Todo tiene un porqué, bisonte, ¿vale? Entonces, siento, mi querido Tauro, no te martirices, no te sientas mal, Tauro. Si en este momento quizás estás en un proceso de cambio, pero por dentro, a lo mejor me dice Richard, no me hubiera gustado llegar a esta situación. No te sientas mal, me dicen, Tauro, ¿vale? Tú sabes que yo te quiero, bisonte. Vamos a ver, ¿qué me dicen? A ver qué me dice, cariño. Tú. Déjame buscar qué mazo voy a tomar. El tarot de la New. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Mi querido Tauro, vamos a ver, cariño. Tenemos lo que es la carta de la reina de bastos. Y tenemos aquí lo que es la carta de loco. Yo siento, bisonte, que muchos de vosotros están emprendiendo algo nuevo. Mira, porque tenemos la carta de la reina de bastos. Es cierto que el camino no es fácil. Nadie dijo que el camino iba a ser fácil, bisonte. Y la carta de loco nos dicen algo nuevo y te están diciendo, atrévete. Atrévete, bisonte. Vamos a ver, muchos de vosotros están empezando algo nuevo, ¿vale? Puede ser una nueva relación, un nuevo trabajo, un proyecto. Y tenemos lo que es la carta del 8 de copas, con lo bonito que estaba yendo todo, de verdad. ¿Por qué, Richard? Ay, bisonte, yo no quiero ser negativo, Tauro.
Siento, mi querido bisonte, que te estás topando, o te vas a topar, o tienes a una persona cerca que a lo mejor no cree en ti, bisonte. No cree en tus cambios, no cree de repente en esa relación, en ese trabajo, en lo que tú estés haciendo algo nuevo. ¿Por qué? Porque no te da la cara al 100%, bisonte. Cuando una persona no te mira directamente a los ojos, es porque te oculta algo. ¿Vale, bisonte? Entonces, no te da la cara al 100%, Tauro. Te mira de costadito, o cada vez que tú de repente lo miras, cariño, con tus ojotes ahí, te baja la mirada. Entonces, hay alguien, bisonte, que no cree en ti. Pero ¿qué más da, Tauro, si cree o no cree en ti? O si cree lo que es en tu relación, en tu proyecto. Es tu vida, Tauro. La última palabra lo tienes tú, no ellos, bisonte. Vamos a ver qué más me dicen, ¿vale? La carta también del emperador. Uy, y veo que esta persona, cariño, prácticamente no te pone la vida fácil. Te pone de cuadritos, Tauro. Muchas discusiones, muchos líos, mucha envidia. A lo mejor de repente me dice Richard, es mi vecino, es una persona que me está siempre hostigando. No sé, yo no le he hecho nada, no tengo ningún tipo de contacto, pero parece que no me quiere ver feliz. Te tiene envidia, Tauro, o simplemente no cree en ti. Pero bueno, tienes que demostrarle, cariño, lo que tú vales, mi querido bisonte, ¿vale? Porque sale el emperador. Es muy terco, es muy terca, cariño. Se encierra en su mundo, Tauro. Se encierra en su mundo, bisonte. Uno más, por Dios. A ver que me salga algo bonito. Pero pase lo que pase, Tauro, tú confía en ti. La carta del 8 de bastos, cariño, confía en ti porque la suerte te va a llegar. Pero confía en ti, mi querido bisonte. Tú confía en ti, ¿vale, Tauro? Tiempo al tiempo, mi querido Tauro. Tiempo al tiempo. Quizás por eso tú te cuestionas. ¿Estaré haciendo bien? ¿Habrá sido lo correcto? Y si a lo mejor de repente las cosas no me van bien. Cariño, pues si te caes, te levantas otra vez. Ley de vida, ¿no? A ver. Vamos a ver. Hay una música, un flamenco que escuché. Ley de vida. Lo que yo estoy viviendo es ley de vida. Ay, me encanta, de verdad. Ay, me encanta el flamenco. Es esto. Y el guainito también, de mi Perú. Vamos a ver. Dos opciones. Opción 1, opción 2. 7 segundos. Elige cualquiera de ellas y esa va a ser tu respuesta. Ahora, Tauro. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de la templanza es un sí. Puede ser que estás lidiando con un Sagitario. Para aquellos que han elegido la opción 2, la carta de la luna es un no. Puede ser que estás lidiando con un Cáncer, cariño. Los peores. Es que de verdad, los peores. Mentira. Yo soy Cáncer, cariño. Yo soy Cáncer. A ver, vamos a ver, bisonte. Vamos a ver qué me quieren decir. Quiero sacarte algún mensaje también de economía para que luego no me critiquéis y me digan solamente hablas del amor, nada más. Yo no solamente hablo del amor, yo hablo de todo, pero de una forma general. Otra cosa que tú no miras el video completo y al minuto 5 lo pasas al 20. Es que de verdad. A ver, economía. Vamos a ver qué nos dicen. Tenemos lo que es la carta de los enamorados. Vas a tener una entrevista o hay una propuesta, ¿vale? Pero aquí hay una entrevista, una comunicación, una propuesta. Sí, para hacer algo nuevo, o ya lo tienes ya, Tauro, o ya lo tienes. La carta de la justicia. Y veo, corazón, que te agrada esto. Posiblemente vas a firmar un documento, un trámite, o simplemente van a hacer una alianza para poder continuar adelante con ese proyecto. La carta de la estrella, cariño. Ahí está tu suerte, ¿vale? Mi querido bisonte. Entonces, corazón, ve con toda la actitud, Tauro. Con toda la actitud, ¿vale, bisonte? Vamos a continuar. Vamos a ver, cariño, qué me dice el oráculo, porque tu lectura está siendo muy intensa, muy espiritual, bisonte. Esta carta dice, almas gemelas, por Dios, por Dios. El número 41 tiene lo que es un mensaje muy especial para ti. Busca lo que es en numerología. Siento, mi querido bisonte, que muchos de vosotros recuerden. Las almas gemelas, no todo tiene que ser pareja. Las almas gemelas puede ser tu madre, tu padre, tus hermanos, un amigo, una amiga especial.
bisonte, las almas gemelas. Siento, corazón, que muchos de vosotros hay una energía, cariño, que te va a acompañar. Va a llegar una persona en tu vida que te va a apoyar, Tauro. Ya sea de repente para salir adelante en un proyecto, en un sueño o en tu momento más difícil, o simplemente para estar como pareja. Solteros y solteras también van a conocer a una persona muy especial. No sé si la cámara lo enfoca, cariño, pero siento que esto es un regalo que puede ser un abuelo o una abuela. Fíjate muy bien, Tauro. Aquí hay un rostro. ¿Lo ves? Aquí hay un rostro. Ese rostro, cariño, es de una persona mayor, de un anciano o de una anciana. ¿Lo ves? Aquí hay un rostro. Es un regalo que te entrega tus seres de luz, mi querido bisonte. Entonces, cariño, almas gemelas, ¿no será que vas a ser madre o padre también? Porque la carta de los enamorados, que también representa lo que es las almas, cariño, también representa lo que es el anuncio de nacimientos. La carta de los enamorados o gemelos, cariño. Muy bien. Vamos a ver, bisonte, cariño, las características. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido bisonte. Vamos a ver qué me dicen. Uy, por Dios. Tenemos lo que es la carta del caballero de oros. Para muchos de vosotros, mi querido bisonte, posiblemente vas a estar lidiando con una persona del elemento tierra. Puede ser Tauro, Capricornio o Virgo también. Esta persona puede ser alto o alta. Piel trigueña, si es piel blanca está muy bronceado o bronceada. Cabello ondeado o crespo. A pesar que me dice elemento tierra, también puede ser un Sagitario, porque aquí hay un caballo, cariño. Es un personaje que está empezando desde cero. La carta de la sota de bastos me confirma, me dice, hay un personaje que está empezando desde cero. Este personaje de repente se viste de una manera, cariño, también muy deportiva, o está en un lugar donde actualmente hace fresco. Cabello largo, negro, pero puede ser que se lo pinte, ¿vale? Esta persona te va a hablar de un proyecto o simplemente vas a tener una declaración de una persona que no supera los 40 años, pero tú no te centres en los años. Puede ser que tenga menos, cariño, puede ser que tenga más también. Vosotros de repente viven cerca de la costa o en un lugar donde actualmente no llueve, cariño, a lo mejor es Europa. Bueno, aquí en Barcelona no llueve, ¿vale? O en una isla, mi querido bisonte. Espero que te haya gustado esta lectura, cariño. Gracias por tu apoyo, te quiero. Ya muy pronto vas a ver mi rostro, ¿vale, Tauro? Hasta la vista y sé feliz. Bendiciones, mi bisonte.